Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. En esta entrega abordamos la polémica tras la elección judicial del 1 de junio. También hablaremos del uso de supuestos acordeones y trataremos de las acusaciones de fraude, la postura del INE y la sorpresiva victoria de Hugo Aguilar Ortiz como nuevo presidente de la Suprema Corte. Además, contrastamos la madurez democrática de César Gutiérrez Priego con los señalamientos oportunistas de figuras como Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno. Comencemos con la información. Resulta ser que luego de varios días de especulaciones, acusaciones y señalamientos, la jornada judicial del 1 de junio empezó a despejar las dudas. Como podemos ver, una de las voces más críticas al principio del conteo de votos fue la de César Gutiérrez Priego, quien ya aceptó públicamente los resultados y reconoció que no fue favorecido por el voto popular. Con esto nos damos cuenta que esta postura contrastó fuertemente con otros aspirantes que decidieron acusar fraude sin pruebas sólidas. En este sentido, Gutiérrez Priego mostró lo que en política escasea: altura de miras y coherencia democrática. Dijo con claridad que no hubo operación de Estado, que no hubo fraude electoral y que pese a las fallas del proceso, el resultado debe ser respetado. De este modo, se desinfló la narrativa impulsada desde redes y medios tradicionales que intentaban comparar esta elección con los fraudes históricos del PRI y del PAN. Pues a pesar de las acusaciones lanzadas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, los hechos han hablado por sí solos. La elección fue cerrada, sí, pero limpia. Al respecto, el conteo reveló márgenes estrechísimos entre los candidatos hombres, con menos de un punto porcentual de diferencia. Varios contendientes subían y bajaban hasta 3 posiciones entre una actualización de actas y otra. Esto generó tensiones, pero también evidenció que no existió manipulación masiva ni alteración estructural de resultados. En el caso de las candidatas mujeres, como se puede ver, la elección fue más estable. Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Estela Ríos encabezaron consistentemente los primeros lugares, lo que redujo el margen de conflicto y las declaraciones incendiarias. En el tema de los acordeones, que es una lista de recomendación de voto que circularon en papel o mensajes digitales, se volvió parte central de la controversia. Nos damos cuenta que hubo quienes utilizaron estos formatos para posicionarse, pero también quienes no aparecieron en ellos y aún así obtuvieron buenos resultados. César Gutiérrez reconoció que algunos le beneficiaron y otros no. No los pagó, no los repartió, pero supo asumir su impacto sin culpar a terceros. En este sentido, el supuesto escándalo de los acordeones terminó por desinflarse cuando se demostró que no eran exclusivos de ningún partido ni candidato y que circularon de forma desordenada, en algunos casos con nombres mal escritos, números equivocados o sin ningún respaldo institucional. Lo que sí es evidente es que la mayoría de los votantes se inclinó por los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Como podemos ver, Hugo Aguilar Ortiz, quien terminó ganando la presidencia de la Suprema Corte, fue postulado por esa vía, al igual que los otros 4 hombres que entraron en la terna final. Nos damos cuenta que hubo una lectura ciudadana clara, el respaldo a la transformación judicial encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las boletas tenían información limitada, muchos electores votaron siguiendo el rastro de quien propuso a cada candidato. En este sentido, las acusaciones de fraude se caen por su propio peso. Si existiera una imposición desde el Estado, los resultados no habrían sido tan cerrados, ni algunos aliados del oficialismo habrían quedado fuera. Gutiérrez Priego es uno de esos casos. Formó parte del movimiento, participó activamente en foros y entrevistas, pero no alcanzó el voto suficiente. En vez de reclamar, aceptó el resultado y ofreció su respaldo a quienes sí fueron elegidos. De este modo, queda claro que no hubo operación de Estado, ni fraude, ni manipulación. Lo que sí hubo fue una decisión popular, influida en parte por las propuestas del Poder Ejecutivo y la confianza ciudadana en el proyecto de transformación judicial. Además, no podemos dejar de señalar una buena noticia para México. Por primera vez en su historia, un hombre de origen indígena oaxaqueño encabezará la Suprema Corte de Justicia. Hugo Aguilar Ortiz rompe así con una tradición de élites conservadoras y representa un giro significativo hacia un poder judicial más plural. Al respecto, el contraste con la administración saliente encabezada por Norma Piña es contundente.
Pasamos de una corte dominada por intereses corporativos y clasistas a una presidencia abierta a la ciudadanía, sin privilegios ni vínculos oscuros. Como podemos ver, esto no agradó a todos. Algunas figuras opositoras han intentado sembrar la idea de una dictadura judicial o de una manipulación de masas. Entre ellos, Gerardo Fernández Noroña ha destacado por su inconformidad. Nos damos cuenta que su actitud es más personal que política. No acepta haber perdido fuerza dentro del movimiento y canaliza su frustración atacando el proceso y a sus propios compañeros. Es necesario decir que quienes antes defendían la elección popular como vía legítima de representación, ahora la desacreditan porque los resultados no les favorecieron o no convinieron a sus intereses personales. Esa contradicción ha quedado expuesta y en muchos casos ridiculiza a la propia persona. ¿Sí? O sea, es un disparo en el pie. Este episodio nos recuerda que la democracia no es perfecta, pero se fortalece cuando quienes pierden aceptan el resultado con dignidad. La actitud de César Gutiérrez Priego fue ejemplar frente a los berrinches de otros que desde la comodidad de sus micrófonos o bancadas legislativas hoy piden anular una elección histórica. Mientras la derecha insiste en el discurso de fraude, el movimiento progresista demuestra que sabe ganar y también sabe perder. Esa es la diferencia. Por eso, cuando se critica a la presidenta Claudia Sheinbaum o al presidente López Obrador por supuestos fraudes, vale la pena revisar los datos, escuchar a los involucrados y recordar que en el pasado reciente los que sí hacían fraudes estaban del otro lado. La transformación va en serio y aunque algunos lo nieguen, México está dando pasos firmes hacia un poder judicial más abierto, democrático y con rostro popular. Esa es, sin duda, una buena noticia para México. Es así como podemos ver la reacción opositora tras esta elección judicial, pues no se hizo esperar. Desde la madrugada del lunes comenzaron a circular mensajes que aseguraban que México había caído en dictadura, que los resultados eran una farsa y que la democracia había sido secuestrada. Entre los más escandalosos estuvo Gerardo Fernández Noroña, quien, a pesar de su cercanía con el movimiento, decidió alinearse con la narrativa de quienes piden anular la elección. En este orden de ideas, su postura generó confusión. Es así que nos damos cuenta que algunos sectores de la oposición aprovecharon sus declaraciones para atacar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. La acusaron sin pruebas, alegando que ella operaba desde Palacio Nacional para imponer a sus candidatos. Sin embargo, ningún elemento de prueba real ha sido presentado para sostener estas afirmaciones, un clásico de los opositores. En este sentido, es importante diferenciar entre el análisis crítico y una postura oportunista, pues mientras César Gutiérrez Priego reconocía los resultados con madurez, Noroña optaba por el camino del ataque, cuestionó al INE, al movimiento y terminó exigiendo la renuncia de personajes como Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán, sin ofrecer evidencias claras de irregularidades, solo por pura opinión. Nos damos cuenta que esto no solo fue un error político, sino un mensaje que debilitó la unidad del movimiento justo cuando se necesita mayor unión. De este modo se posicionó del lado de figuras como Alejandro Moreno, quien también exigió anular el proceso a pesar de no haber tenido participación alguna en él. Siente que se le va el poder, y así es. Al respecto, la inconformidad de algunos actores no debería confundirse con evidencia de fraude. Las cifras son claras, más de 13 millones de mexicanos participaron en esta jornada inédita y lo hicieron en condiciones difíciles, en muchos casos votando en regiones apartadas, bajo presión de la desinformación. En este punto, el papel del INE también ha sido cuestionado. Como podemos ver, hubo fallas en la difusión del proceso, desorganización logística en ciertas casillas y una fiscalización excesiva hacia algunos candidatos progresistas. Nos damos cuenta que esto provocó frustración y sospechas legítimas. Sin embargo, nada de esto prueba una operación de Estado. De hecho, la realidad es más compleja. En varias regiones del país, el uso de los llamados acordeones, las listas impresas o digitales con sugerencias de voto, fue generalizado. Hubo versiones que incluían a unos candidatos y omitían a otros. Algunos fueron distribuidos por simpatizantes, otros por organizaciones sociales y varios circularon vía WhatsApp sin autoría clara. En este sentido, decir que los acordeones fueron organizados por el gobierno federal carece de lógica. Incluso César Gutiérrez Priego lo explicó con claridad. En algunos aparecía, en otros no, y nunca tuvo control sobre su distribución. Lo más sensato, como él mismo dijo, es investigar a fondo quiénes lo produjeron y cómo se financiaron.
En este sentido, lo que no se puede permitir es que personajes como Noroña o ciertos opinadores en redes utilicen estos temas para atacar a la presidenta, porque al final el blanco de todos esos señalamientos no es el INE, no es el procedimiento electoral, sino el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos damos cuenta que este tipo de ataques no son nuevos. Ya lo vimos con el Plan C, con la militarización ficticia que nunca ocurrió solo en las mentes de los opositores y con cada iniciativa de reforma impulsada desde el Poder Ejecutivo, o sea, desde la presidencia. Siempre hay un sector que responde con descalificaciones automáticas, con discursos catastróficos y con llamados al miedo. De este modo, queda claro que no están defendiendo la democracia, sino sus propios intereses, y cuando los resultados no los favorecen, intentas deslegitimar todo el proceso. Es el mismo patrón que vimos en elecciones anteriores. Primero desinforman, luego denuncian sin pruebas y al final se presentan como víctimas. En este contexto, es importante reconocer también que la jornada judicial del 1 de junio dejó lecciones para mejorar. El INE tiene que asumir su responsabilidad en la falta de información clara. El sistema de boletas debe simplificarse y las reglas sobre propaganda indirecta como los acordeones deben ser reforzadas. ¿Sí? Más reglas, más estrictas, un control. Sin embargo, lo que no se puede aceptar es que se utilicen estos errores para ensuciar un proceso que fue democrático y representó un avance histórico. Por primera vez en la historia de México, la ciudadanía eligió ministros de la Suprema Corte. Ese logro no debe ser opacado por berrinches o cálculos personales. Y al respecto, la postura del presidente López Obrador también fue clave. Con una sola declaración desde Chiapas, respaldó la legitimidad de los resultados y celebró la participación ciudadana. No hubo imposición, no hubo amenazas, no hubo intervención, solo una presencia simbólica que ratifica el carácter democrático de la transformación. Nos damos cuenta que si alguien hubiera querido imponer candidatos, no lo habrían hecho con márgenes tan estrechos, habría sido evidente. En cambio, lo que vimos fue una elección disputada, con sorpresas, con ajustes de última hora y con un desenlace que refleja la voluntad del pueblo. En este sentido, vale la pena insistir, México no es una dictadura ni vive una crisis democrática, al contrario, estamos frente a una nueva etapa donde el pueblo comienza a decidir sobre instituciones que antes eran intocables. Eso molesta a muchos, sobre todo a quienes construyeron su carrera en tribunales opacos o con padrinos políticos. Es así que no se trata de tapar errores, sino de defender el rumbo. Porque quienes piden anular el proceso no lo hacen por convicción democrática, sino porque no aceptan que ya no controlan el poder y porque saben que la transformación llegó para quedarse, incluso en el corazón del sistema judicial. La reacción virulenta de ciertos sectores frente al resultado judicial deja en claro que el cambio real molesta. Molesta porque ya no se trata de cúpulas decidiendo entre sí quién sube y quién baja. Ahora el pueblo participa y, como era de esperarse, decide distinto a lo que las élites esperaban. Lo que hoy vemos en la oposición es un intento desesperado por frenar la transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Usan la excusa de los acordeones, del INE, de los márgenes cerrados para ocultar una verdad más profunda, que simplemente perdieron. Y lo hicieron no porque el sistema esté manipulado, sino porque la mayoría social ya no los respalda, el pueblo ya no los quiere, entiéndanlo. Mientras aún tienen dignidad, hagan una retirada solemne. Mientras tanto, el movimiento de izquierda demuestra que puede ganar con votos y no con simulaciones. Esa es la diferencia y esa es la señal más clara de que México está cambiando. Incluso cuando algunos prefieren mirar hacia atrás. Aquí no hay fraude, hay democracia en construcción por el propio pueblo mexicano. Le duela a quien le duela. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, que son correspondidos, sus likes y que se suscriben. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.